y nos acompaña un grupo muy especial, muy querido de jóvenes de la iglesia, el cual va a estar juntamente conmigo compartiendo unos tópicos muy importantes, muy interesantes. Así que si usted se encuentra en su casa, si usted se encuentra en su vehículo, quizás a esta hora conduciendo de regreso a casa, quizás el calor está fuerte, e intenso, pero esperamos que lo que en esta tarde vamos a compartir le pueda ser de mucha bendición, le pueda ser de mucho beneficio y que juntamente con nosotros podamos aprender algo de la palabra de Dios. Vamos a estar dando inicio a una serie de estudio, el cual vamos a titular Venciendo los Gigantes. Podemos entender que hay gigantes naturalmente, o hubieron gigantes naturalmente, pero muchas veces hay gigantes que son tan pequeños que para muchos de nosotros pueden ser enormes gigantes, y de eso vamos a estar hablando en esta tarde. Así que me interesaría muchísimo conocer a nuestros jóvenes y que ellos se presenten, se introduzcan su nombre, y luego vamos a estar pues compartiendo consejos muy interesantes. Así que esté preparado, dispuesto para recibir lo que creemos que Dios tiene para usted en esta tarde. Amén, hermano Walter. Yo me llamo Noah Espinosa. God bless you guys. My name is Abdiel. Dios los bendiga, mi nombre es Dulce. Bendiciones a todos, mi nombre es Noemí. Dios los bendiga, mi nombre es Karina. Y pues ya después de haberlos introducido y con esa sonrisa y esa energía que como jóvenes les caracteriza, vamos a dar inicio pues en esta tarde a este tema que yo creo que es interesantísimo y que estamos seguros que va a ser de muchísima bendición para cada uno de ustedes. Así que voy a darle tiempo a Noah, quien pues en esta tarde va a dar inicio a estos estudios. Noah. Amén. Aquí estamos emocionados, un poco nerviosos, pero emocionados en compartir la palabra, ¿verdad? Y el tema que queremos desarrollar, o la serie que vamos a empezar, se llama Venciendo los Gigantes. Y la razón que escogimos este tema es porque hay muchos gigantes que como jóvenes tenemos que vencer. Amén. Y por veces olvidamos o los dejamos ahí y decimos que todo va a estar bien, pero en realidad Dios quiere más para nosotros. Nosotros hemos venido a esta tierra con un propósito, ¿verdad? Con una función para desarrollar, para ejercer, pero por medio de esos gigantes por veces no podemos fluir, ¿verdad? En las promesas, no podemos alcanzar tal vez los dones espirituales o los llamados que Dios ya nos ha profetizado. Perdona, Noah, que te interrumpa, pero ¿tú crees que este tema es solamente para jóvenes cristianos que conocen a Dios? ¿O quizás hay gigantes que también se oponen a aquellos jóvenes que quizás nos están escuchando en esta tarde y quizás no hayan tenido o no sepan lo que es tener una experiencia de conocer a Jesucristo como su Salvador? No, sí, claro, que alcanza desde el más pequeño hasta el más grande, aún gente que no ha conocido a Cristo, y que primero Dios por medio de estos mensajes puedan alcanzar la salvación. Y nosotros, la salvación significa libertad, ¿verdad? Y que Dios nos dé esa libertad más y más, ¿verdad? Y pues venciendo esos gigantes podemos ver que hubo ciertos levitas que no pudieron ejercer su función, ¿verdad? Dice que no pudieron ejercer esa función porque eran ciegos, porque eran cojos. Disculpa, Noah, pero ¿qué es un levita? Porque me interesaría que el que nos está escuchando sepa qué es lo que es un levita. Quizá nosotros lo podemos entender, lo sabemos, pero me interesaría que los que nos escuchan, nuestros oyentes, pues también estén enterados de lo que ese término significa. Claro, sí, los levitas pues eran una tribu y su función eran sacerdotes, eran los que presentaban los sacrificios en el altar. Mencionando, ¿verdad? Levita, eran sacerdotes, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que somos sacerdotes y reyes. Y por eso es importante que ejercitemos, ¿verdad? Esa función como sacerdotes. Pero para entrar al tema, el primer gigante que queremos exponer va a ser la música, ¿verdad? Queremos empezar con una pregunta que creo que todos nos hacemos, ¿verdad? ¿De dónde es el origen de la música? ¿El hombre lo creó, Dios lo creó, o de dónde empezó todo? ¿Dónde se menciona por primera vez también? Porque quizás muchos podemos decir, bueno, la música es escuchar una melodía, pero ¿cuándo por primera vez, verdad? Se escuchó el término música. Sí, claro, y tengo un versículo aquí que es Efesios 1:6, no sé si alguien me puede ayudar.
y cuando lo encuentra lo puede leer. Amén. Efesios desde el 4 o desde el... Sí, de 4 al 6. Ok. Dice, según nos escogió él, en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Amén. Y aquí podemos ver que fuimos creados, ¿verdad? Como seres musicales, ¿verdad? Fuimos creados para alabar a nuestro Señor. Y este gigante es bien importante porque para la juventud nos encanta la música, ¿verdad? Nos encantan los ritmos, aún hay melodías que tal vez ni conocemos y se nos quede grabada, ¿verdad? En nuestras mentes. No, perdona que te interrumpa, pero tienes tanta razón. Sí. Yo a veces voy a un restaurante, me siento y de repente empieza a sonar la música y como que de una manera natural, como por un estímulo tan normal, reacciono y mi pie empieza a moverse y a veces digo, no, tranquilo, tranquilo, pero como tú dices, es algo bien del diario, Ajá. que está en nosotros de alguna manera y son estímulos y reacciones que hay en nosotros. Amén. Sí, amén. Y sí, claro, y como les digo, es algo que si conscientemente solo escuchamos y sin saber ya estamos moviendo el pie, ¿verdad? Pero ese es el punto, que hay una música de Dios que va a ser de bendición para nuestras vidas, ¿verdad? Pero también vemos una música que contamina, que tal vez habla palabras que no deberían o dan imágenes o ponen pensamientos en nuestras mentes. Y hablando de esto y de jóvenes, yo encontraba un estudio que tomaron como 1,500 jóvenes de las edades 12 a 17 y empezaron a ponerles música que ellos escuchaban. Y la música que ellos escuchaban era música que llevaba mucho ritmo o aún letra sexualmente. Hicieron este estudio en 2000, creo que y todos empezaron siendo vírgenes. Pero después, 2 años después, hicieron el mismo estudio o les hicieron las mismas preguntas y encontraron que 50% de esos jóvenes ya no eran vírgenes. Y los 50% que ya no eran vírgenes, ellos escuchaban mucha música con letra sexualmente. Ahí vemos que no solo el ritmo, pero aún las palabras que la música dice o explica, nos lleva a tal vez tomar acciones que tal vez no queremos, pero por tanto escuchar las mismas palabras o los mismos pensamientos, nos llevan a hacer cosas que no deberíamos hacer. Sí, y podemos ver como yo he escuchado antes música del mundo y puedo ver como que un ejemplo, solo escuchando una canción, después de la canción que termina se siente uno así como que triste y estas personas del mundo cuando hacen estas canciones hacen para ministrarle a uno suicidio, depresión, cosas así, entonces uno puede ver cómo uno se siente después de escuchar estas canciones. O sea que bien podemos decir que existe un efecto Sí. a través de la música. Depende de la música que usted y yo escuchemos, ¿sí o no? Como decía usted, hermano Walter, al principio, y leía Karina en Efesios, dice que el Señor nos hizo seres musicales y que nos hizo para alabanza de su gloria. Entonces, yo creo que humanamente por veces escuchamos música o la mayoría de los jóvenes está atraído a la música del mundo, tal vez por el ritmo que tiene, pero la mayoría de ellos no le pone atención a lo que la letra dice. Y es tan importante poner atención a lo que la letra dice porque eso nos ministra, o a nosotros que ya estamos en el Señor podemos entender ahora de que las letras, lo que dice la canción, eso ministra mucho lo que es nuestra alma. Sí. Y yo creo que eso es lo que afecta a los jóvenes en el mundo porque no ponen atención a lo que dice. La mayoría se deja llevar por el ritmo y es así como esas letras empiezan a ministrar, como decía Karina, depresión o puede ministrar tristeza en nosotros o también puede llevarnos a pasiones sexuales, como decía Noah, que decía el estudio. Entonces es importante, yo creo,
que a medida vamos creciendo al Señor, o si tenemos amigos que no conocen al Señor, tal vez instruirlos y decirle, mira, ten cuidado con lo que escuchas para que no, para que, ¿verdad? Que uno que ya sabe, ya los puede instruir a ellos para que ellos no puedan ser ministrados por el mundo o por esa música tan fea que se oye ahora en día. Amén. Amén. Y hablando de eso, que como la música ministra nuestra alma, ¿verdad? No sé exacto cuánto nuestro cuerpo es hecho de agua, pero había otro estudio que estaba leyendo y estudiando que solo por las palabras que son ministradas a ciertas, a la agua, ¿cómo se dice? Distorsiona. Sí, se distorsiona, gracias, Dulce. Y por, digamos, ¿verdad? Usaron la palabra bueno o usaron la palabra feliz y se hacía en un hielo, pero algo bien, bien, bien bonito. Pero después hacían un experimento que frizaban la agua, pero con palabras de maldición o palabras feas, y era, la verdad que era una figura fea. ¿Verdad? Pero si es la música o las palabras hacen ese efecto, ¿verdad? Hacia la agua y nuestro cuerpo, creo que es 70 o 80% nosotros somos hechos de agua, ¿verdad? ¿Qué es el efecto que la música o como ustedes están diciendo, las palabras, ¿verdad? Hacen a nuestras vidas, ¿verdad? A nuestro ser interior. Sí, y me gustaría agregar algo a eso que es muy importante, porque la Biblia nos enseña y dice que la fe viene por el oír. ¿Y el Amén. oír qué? La La palabra de Dios. Pero quiere decir de que tú puedes tener fe al escuchar otras cosas y creer a otras cosas. Y esas cosas pueden influenciar tu vida de ¿Cómo? alguna manera. Como también dice la palabra del Señor que nuestras palabras tienen poder y que podemos usar, dice que nuestras palabras para bendición o para maldición. Entonces también algo curioso, chistoso, ¿verdad? Que tal vez nuestras abuelitas antes decían o dicen ahí que si uno le canta a las flores, ellas crecen más o se ponen más bonitas. Y podemos ver ahí de que en sí la música y todo eso sí influye a nuestras vidas, influyen a las florecitas que son flores, ¿verdad? ¿Cómo no nos van a influir a nosotros también? Amén. Amén. Y sí, sigamos. Toquemos un versículo que me cautivó la atención. Es Génesis 4, 21. Y si alguien lo puede leer cuando lo encuentre. Ok, dice Génesis 4:21, dice, su hermano se llamaba Jubal, que fue el primero que tocó el arpa y la flauta. Amén. Y este versículo me interesa porque habla pues de la lira y la flauta, que obviamente hablan de música, pero esa palabra tocan significa, significa manipular, significa, no sé si Dulce me puedes ayudar Yeah. en las definiciones. Quiere decir manipular, atrapar, principalmente capturar, apresar, caer y capturar otra vez. Amén. So vemos que la música por veces nos cautiva, ¿verdad? Como ustedes han estado explicando, ¿verdad? Que hay música que nos hacen triste, hay música que nos ponen en depresión, hay música que tal vez nos pone, ¿verdad? Emocionados, ¿verdad? Con un tempo, like, bien rápido y empieza a acelerar, ¿verdad? Nuestro corazón y nos gusta, ¿verdad? Pero como empezaba diciendo, ¿verdad? La diferencia entre la música de Dios y la música del mundo es que la música de Dios, ¿verdad? Nos va a llevar a la presencia de Dios, nos va a ministrar, ¿verdad? Nos va a restaurar, ¿verdad? Tal vez hay veces que, ¿verdad? Venimos aquí cansados, o yo puedo decir, he venido aquí cansado o cargado y empieza una alabanza y me empieza a ministrar, ¿verdad? La palabra y la presencia y uno es quebrantado y sale uno, la verdad, victorioso. Y ese es el anhelo, ¿verdad? Que Dios creó la música para bendecirnos, ¿verdad? Pero también sabemos que tenemos un enemigo que replica lo que Dios ha creado para destruirnos. Y como aquí, ¿verdad? Hablaba, ¿verdad? Que tocaban lira y flauta, pero no lo hacían en la manera para bendecirnos, pero para cautivarnos, para atraparnos, que aún yo antes cuando estaba en el mundo, me encantaba la música y trataba de escuchar música cristiana, pero me empezaba a doler la cabeza. Y tenía, y es chistoso, y yo siempre me río cuando
cuando digo este testimonio, pero es una realidad. Y después cambiaba regreso a mi música del mundo y se me iba el dolor de cabeza. Y el tiempo, ¿verdad? No entendía, ¿verdad? Digo, pues, ¿verdad? Tal vez es algo, no sé. Pero ahora en los caminos de Dios ya entiendo que la música sí ministra, que vivimos en un mundo espiritual, ¿verdad? En una guerra, pero por eso es importante que es un gigante que tenemos que vencer. Sé que por veces no es fácil dejar la música o dejar los ritmos, pero ¿verdad? Dice su palabra que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Verdad? So, tenemos que seguir adelante, tenemos que pelear, ¿verdad? Esta batalla. Y por eso estamos haciendo, ¿verdad? Estos estudios, estos temas, ¿verdad? Para explicar qué es la música, ¿verdad? Cómo nos ministra, ¿verdad? Cómo podemos alcanzar la libertad por medio de la palabra de Dios. Y vemos también, ¿verdad? David venció a Goliat, ¿verdad? Y le cortó la cabeza con la espada. Y sabemos que la espada es la palabra de Dios. Y por eso es importante conocer la palabra, qué dice, ¿verdad? De dónde viene la música, cómo nos puede ministrar, ¿verdad? Los beneficios que tiene la alabanza, la adoración, ¿verdad? Porque la música es un medio que Dios usa, ¿verdad? Para traer la presencia. Aún dice, creo que está en Génesis o no sé, pues está en la Biblia que usaban tañedores, ¿verdad? Para que profetizara, ¿verdad? A la gente, ¿verdad? Y vemos, la verdad, muchos ejemplos en la Biblia. Vemos el ejemplo que aún Saúl fue libertado por medio de David tocando la arpa. So, yo me pongo a pensar en qué dimensión David estaba, que solo tocando música, él pudo traer libertad a Saúl. Obviamente era por medio de Dios. Y, y leamos el versículo ese que habla de la historia de David y Saúl cuando Saúl lo llama. Aquí lo tengo. Es primera Samuel 16:16. Y muchachos, tomen confianza si quieren decir algo, opinar, ¿verdad? Digan algo. Dice, busquemos a un buen músico para que toque el arpa cada vez que el espíritu atormentador te aflija. Tocará música relajante y dentro de poco estarás bien. Dice, me parece bien, dijo Saúl. Búsquenme a alguien que toque bien, tráiganlo aquí. Dice, entonces un siervo le dijo a Saúl, escuchen, quiero que enfoquemos este versículo. Dice, uno de los hijos de Isaí de Belén tienen mucho talento para tocar el arpa. No solo eso, es un guerrero valiente, un hombre de guerra y de buen juicio. También es un joven bien parecido y el Señor está con él. ¿Verdad? Alguien que quiere estar en la alabanza o como estábamos explicando, ¿verdad? Ser de bendición con la música si tienen talento, ¿verdad? De cantar o un instrumento. ¿Verdad? Lo que fue la diferencia en David dice que él era, ¿verdad? Que el Señor estaba con él. ¿Verdad? Que cuando él tenía la unción, tenía la gracia, tenía el favor de Dios, ¿verdad? Para poder ministrar, ¿verdad? A Saúl y darle esa libertad. Y por eso ahora en este mismo tiempo, ¿verdad? Sabemos que en medio de la alabanza, ¿verdad? Cadenas caen. ¿Verdad? Cantamos ¿verdad? Los muros caen, ¿verdad? Es una manera que estamos declarando que somos libres. ¿Verdad? Yo siempre les digo a los muchachos, cuando cantemos alabanzas, cantémoslo con fe, profetizando, ¿verdad? Que somos libres, que tenemos la victoria, ¿verdad? Pero hay muchas cualidades que vemos en David. Y lo que me interesa que él era joven. Era por veces el joven creemos que no podemos hacer grandes cosas. Pero David conquistó, David, ¿verdad? Venció a Goliat, ¿verdad? David fue usado por medio, ¿verdad? Tocar la arpa y pudo, ¿verdad? Ayudar a Saúl por medio de esa aflicción que él tenía, que es una bendición. Y yo creo que, perdón, Karina, yo creo que es bonito saber también de que dice que David venía de la tribu de Judá y cuando estudiamos la palabra dice que la tribu de Judá era una de las 12 tribus que había, como la tribu de Leví,
que al principio mencionaba el hermano Walter, que eran los encargados del altar, de cuidar el altar, pero dice que la tribu de Judá era la que iba al frente de la batalla y de ahí es donde venía David. Y dice que también David se caracterizó mucho porque era el dulce cantor. Entonces, así como David, yo creo que fue escogido, así también nosotros fuimos escogidos, ¿verdad? Y la canción que Noah cantaba de Los muros caen, no solo es una canción, lo podemos ver en la Biblia, cuando se cayeron los muros de Jericó, pero dice que se cayeron fue por el ruido de la música que había. Entonces podemos ver ahí que el Señor nos da a entender de que la música no es solo para escuchar, no para que nos ministre, sino que es también para batallar, para romper esos muros, tal vez cadenas que tenemos en nuestros corazones, que tal vez cuando venimos al Señor venimos atados de tantas cosas en el mundo que no sabemos, pero que por medio de la música, a medida vamos entendiendo, vamos rompiendo con esas cadenas, así como Josué, así botaron las tribus de Jericó. Y podemos ver que la música también es un instrumento muy poderoso que tenemos que instruirnos para saber usarlo, para saber cuáles son nuestras armas, ¿verdad? Y yo creo que ahí es donde Noah decía eso. Wow, Bueno. qué interesante lo que dices, Mima. La verdad es que cuando Mima menciona a Judá, que iba al frente, y el que iba al frente iba a pelear, a la batalla. ¿Cuántos jóvenes hoy mismo quizás están en una iglesia, quizás están sirviendo al Señor, quizás están en un ministerio de alabanza, o quizás tú que estás escuchando y te preguntas, pero wow, los conflictos que estoy teniendo, pero si tú y yo aprendemos a alabar a Dios, vamos a alcanzar grandes victorias. Por eso qué tremendo lo que tú dices, Mima, porque alabando a Dios podemos nosotros vencer a esos enemigos, a esos gigantes. Amén. Aleluya. Solo quería tocar un punto cuando Noah estaba hablando, que cuando escuchabas música cristiana te dolía la cabeza y después ponías las canciones del mundo. Que yo fui también, pasé eso cuando no estaba firme así en las cosas del Señor, que escuchaba, mis canciones del mundo y también después ponía como que canciones cristianas y que... ¿Te dolía también la cabeza? No me dolía tanto a mí, pero que muchos jóvenes pasan por eso, como que dicen, oh sí, pero escucho mi música mundana, pero también escucho la cristiana y como que tal vez eso los hace sentir como que mejor, porque si escuchan las alabanzas aquí en la iglesia o digamos, en su iPad tienen mezclas de las dos, que como que se sienten mejor, pero como estaban hablando usted, que la alabanza es una arma tan poderosa y no podemos mezclar dos cosas. Y como dice Santiago 3:11, dice, ¿acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga? Y es una pregunta. En una fuente no puede haber una mezcla. Entonces tenemos que también, para los jóvenes que nos están escuchando, que no es solo dejar la música mundana, pero no puede haber una mezcla de las dos, Ahora en los medios que tenemos hay iPads, iPhones, todo, muchos tipos de devices que hay para aguantar, la música, y que no puede haber una mezcla de los dos, solo que porque tenemos, Y ahora en cristianos día, también como menciona Karina, es tan fácil perderse o tan fácil que los jóvenes tal vez que no están tan cercanos a Dios o que no conocen tanto del Señor, que ellos se pierdan porque, o sea, uno en la calle camina, o por lo menos aquí uno camina en la calle y está la música mala, ¿verdad? Uno está en su trabajo y ahí está el jefe poniendo música mala. Pero entonces podemos ver de que no estamos como apartados, no estamos en una burbuja, ¿verdad? También hay que ser realistas de que siempre van a estar esas canciones malas, pero pedirle al Señor sobre todas las cosas de que Él circuncide nuestros oídos para que esas palabras, para que esa música ya no nos afecte, ¿verdad? Como decía Noah, que al principio le dolía la cabeza cuando escuchaba música cristiana, pero es bonito saber, o tal vez hay esperanza para ti, joven, o para alguno de ustedes que tal vez todavía batallamos con la música del mundo, de que llega un punto cuando nos acercamos tanto al Señor, de que ya la música del mundo, pues la verdad ya no nos llama la atención, o tal vez es al revés, ya nos duele la cabeza de estar escuchando música del mundo. Por lo menos en lo personal yo puedo testificar de que tal vez si ahora
oigo música del mundo, como que ya mi espíritu ya no se relaciona con eso, ¿verdad? Tal Rechaza. vez hay canciones que uno escuchaba cuando estaba más joven, que tal vez sí uno se recuerda de ellas, ¿verdad? Porque el apóstol en nosotros nos contaba de que toma creo que 15 años para que uno se olvide de las canciones. Obviamente esas cosas están en nuestras mentes, pero ya nuestro espíritu ya no se relaciona con eso. Yo creo que hasta nos llega a ser de estorbo. Entonces, sí hay esperanza para nosotros y para poder dejar la música, ¿verdad? Que no nos aflijamos de pensar de que es tan difícil dejar la música porque sí se puede. Muy bien. Amén. Pero Amén. entonces la pregunta es, ¿cómo le hacemos? O eso es lo que yo quería Ahora contar. yo le voy a dar tiempo a Dulce, pero quiero que recuerde, hay un versículo de la palabra que dice, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. O sea que estamos aquí, pero no somos de aquí. Dulce. Quería testificar de que había una semana en mi trabajo que cuando yo empecé a trabajar en este lugar, todo lo que hacía era tocar música mundana. Y claro, no les voy a mentir, todavía me falla esa área y hay canciones, más que toda la música que atrae, como dice, mi ser. A veces estoy con mi pie o con mi mano así y a veces I catch myself y yo digo, no puedo hacer eso. Entonces, por una semana tengo la dicha de trabajar con una hermana y nos pusimos a ayunar y a orar y escuchamos prédicas, canciones y de la nada mi patrón ya no ponía música en el trabajo. Entonces, yo sé que ahorita ese es un gigante para nosotros, pero como es el gigante tenemos que pelear contra ellos con ayuno y oración. Muy bien, jóvenes. Yo Amén. creo que el tiempo se nos está acabando en esta tarde. La verdad es que creo que es un tema muy interesante. Creo que vamos a seguir hablando de él, pero mientras llegamos a nuestra próxima reunión y nuestro próximo programa, pues queremos simplemente despedirnos ya esta tarde porque ya se nos pasaron 25 minutos así rápido, pero a usted que nos escucha en su carro, en el bus, quizás en su casa o donde quiera que se encuentre, queremos decirle que hay un Dios poderoso, Amén. el cual puede romper cualquier cadena, destruir cualquier gigante. Y como le decía al principio, gigantes que son pequeños, pero son gigantes en nuestra vida. Así que este ha sido su programa de jóvenes para jóvenes. Y pues que el Señor les bendiga y estaremos con ustedes el próximo jueves, si el Señor así lo permite. Bendiciones. Amén.